clase. Les agradezco tomarse el tiempo para poder ver este anexo, más que nada para poder terminar la clase anterior y no ocupar el tiempo que corresponde a la clase de Levítico, porque si no vamos a empezar a atrasarnos y no es la idea, pero yo quiero que ustedes tengan toda la materia, así que este es bono, extra, algo que ustedes pueden beneficiarse. Así que bueno, gracias al Señor porque está viendo esta clase. Apenas la termine de ver, por favor en el mismo WhatsApp del grupo usted me pone que vio la clase para saber que terminó con la clase, ¿ok? Nos quedamos el martes pasado ahí en el momento en que Moisés subió al monte, el monte Horeb, que también se llama Sinaí, y la cosa es tremendo el momento en que él sube, porque aquí hay un lenguaje bastante como apocalíptico, hay fuego, hay trompetas, hay sonido, hay humo, y todo es muy dramático, pero empiezan a pasar los días. Ahora que estamos en cuarentena, yo creo que estamos como muy sensibles a este asunto de los días, del tiempo que pasa, y aquí pasaron 5, 10, 15, 20, 25, 30, un mes, y Moisés, ¿qué pasó con Moisés? Allá está, arriba del monte, y la gente que espera no sabe lo que le pasó a Moisés. Paró el ruido y los truenos, todo está callado. De repente ellos se dan cuenta, aquí estamos en este desierto, somos 2 millones de personas, estamos solos. La manera en que se describe este desierto está en Deuteronomio 8:15. Grande y espantoso, dice la Reina Valera. Otra versión dice, en este inmenso y terrible desierto. Yo les conté 4 categorías de problemas, ¿verdad? Ahora surge otro problema. El pueblo se da cuenta que no hay líder. ¿Dónde está Moisés? No lo sabemos. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos a Egipto? No hay liderazgo que nos lleve de vuelta a Egipto. ¿Seremos bienvenidos en Egipto? Todas esas cosas se preguntaba la gente mientras estaban pasando estos 40 días. Se desesperan. Si usted y yo fuéramos un israelita, ¿qué habríamos hecho? Seguramente hubiéramos hecho exactamente lo mismo que hicieron ellos. Volver al pasado, volver a lo conocido, volver a lo que ellos ya estaban familiarizados con algo, ¿no? ¿Y qué es lo que fue esto? Volvieron a la idolatría. ¿Y por qué? Porque ellos se criaron en un ambiente idólatra, era lo que ellos conocían, era lo que ellos sabían. Yo les puse en sus notas, y de aquí les voy a poner ahora la fotografía, el dibujo de la diosa Hathor, que está representada esta diosa como una vaca, una mujer con cabeza de vaca. Ahí les puse en sus notas también un párrafo bastante extenso donde habla de esta diosa. Así que ustedes lo leen, yo no lo voy a leer, ¿ok? Los israelitas estuvieron 400 años en Egipto. La idolatría para ellos es algo natural, es algo que les rodea, es algo que lo ven todos los días. Así que volver a los dioses de Egipto, a adorar a los dioses de Egipto, volver a la religión antigua no era tanta novedad porque era lo que más ellos conocían. Les expliqué también en la clase, que es algo que tenemos que entender, ellos no están adorando al becerro en sí, porque ellos vieron cómo se hizo el becerro, ellos saben que es un objeto material. Ellos están adorando a la diosa representada en este becerro, o quizás becerra, la diosa Hathor. Vamos a leer el versículo 1, capítulo 32. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le respondió, quiten los pendientes de oro de las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Él los tomó de sus manos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición, y ellos dijeron,
este es tu Dios Israel que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro, y Aarón hizo una proclama y dijo: mañana será fiesta para el Señor. Dejémoslo ahí en el versículo 5. Lo que hace Aarón es hacer la figura del becerro, pero aparte, al frente del becerro, él hace un altar. Hablamos acerca del altar en la clase pasada, y aquí les quiero mostrar esta foto que saqué en el norte de Israel. Les voy a explicar que esta foto muestra la figura cuadrada del altar y más o menos la altura. Ahí, en ese lugar donde está esta estructura de metal, la estructura de metal nomás está reflejando cómo fue originalmente ese altar en una ciudad en el norte de Israel, más allá del mar de Galilea, donde comienzan los afluentes del Jordán, los primeros arroyos que dan vida al Jordán. Allí había una ciudad en los tiempos de los reyes que se llamaba Dan. Cuando ya estudiemos la historia de Israel nos vamos a dar cuenta que Israel se dividió en el norte y en el sur, Judá en el sur, Israel en el norte. En el sur, en el reino del sur, quedó Jerusalén, quedó el templo ya en aquellos años. Y el norte quedó sin un lugar de adoración. Por lo tanto, los reyes del norte lo que hicieron fueron santuarios para ofrecerle a la gente para que vaya a adorar a Dios y no fuera al reino del sur, o sea, que no se fueran en peregrinación hacia el reino, la parte dividida del reino. Entonces hicieron un santuario por ahí por Samaria, y el otro lo hicieron bien al norte, que es este que yo les puse en la foto, en la ciudad de Dan, y ahí tenían otro tipo de sacerdotes que no eran los sacerdotes descendientes de Aarón, era como una división, un grupo judío dividido, ¿ok? Y les muestro esta foto para que más o menos se den cuenta a qué nos referimos con un altar. Era donde se quemaban los animales, había fuego adentro del altar, estaba en altura, más o menos a esta altura, y allí se quemaban los animales. Por eso que aquí, en el capítulo 32, cuando Aarón hace el becerro de oro, lo construye, lo funde, porque lo hace de oro, lo deja allí, y luego frente a él hace un altar para poder rendirle sacrificio a ese Dios, según ellos, que los iba a dirigir en su caminar. Versículos 7 al 10. Entonces el Señor habló a Moisés, aquí cambia la escena, arriba del monte Sinaí: desciende pronto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Miren, escuchen bien. Dios le dice a Moisés: desciende pronto porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Qué les dije el otro día acerca de esta intimidad de comunicación entre Dios y Moisés? Parecen marido y mujer. Ahora ya no es el pueblo de Dios, es tu pueblo, le dice Dios a Moisés. Bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, le han ofrecido sacrificios y han dicho: este es tu Dios Israel que te ha sacado de la tierra de Egipto. El Señor dijo además a Moisés: he visto a este pueblo y ciertamente es un pueblo terco. Ahora pues, déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, pero de ti yo haré una gran nación. Pero resulta que Moisés en el fondo dice: Dios, no me eches la culpa a mí, esta no es mi culpa. Versículo 11, ¿qué es lo que le dice? Entonces Moisés suplicó ante el Señor su Dios y dijo: oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo, que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? Versículo 12, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo: con malas intenciones los ha sacado para matarlos en los montes y para exterminarlos de la superficie de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Lo está calmando, como que Moisés intercede delante de Dios. Dice: cálmate, cálmate, este no es mi pueblo. No me eches la culpa a mí, es tu pueblo. Así que, mira, si tú los matas,
¿qué va a pasar? Los egipcios van a hablar mal de ti, así que no lo hagas. Bueno, baja Moisés y en el versículo 19, cuando baja del monte, tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas, se encendió la ira de Moisés, arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte. Moisés, como dijimos, era un hombre con personalidad, era un hombre que no tuvo problema en matar a un egipcio que estaba maltratando a uno de sus compatriotas. Fue un hombre que no tuvo problemas en defender a estas muchachas pastoras que estaban para brevar su rebaño de otros matones que estaban ahí. Él se levantó, y aquí, cuando baja de la presencia de Dios, y después nos vamos a dar cuenta en algunos pasajes que nos cuenta que él venía iluminado, venía con esa luz de la presencia de Dios, y aún así el hombre no deja de ser hombre, sigue siendo el mismo en el sentido de su carácter, y se enoja y agarra las tablas de la ley y las quiebra, y agarra el becerro de oro, como dice más adelante, y lo muele, lo hace moler y hace que la gente se tome el agua donde él echó este polvo del becerro de oro. Así que tenía un temperamento explosivo. Y ahora viene una manera en que confronta a su hermano, Aarón, y Aarón tirita. Está muy, muy asustado en los versículos 22 al 28. Dice Aarón: no se encienda la ira de mi señor. Respondió Aarón: tú conoces al pueblo que es propenso al mal, porque me dijeron: haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Pues no sabemos qué le haya acontecido a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Y yo les contesté: el que tenga oro, que se lo quite. Me lo dieron, escuchen bien, me lo dieron, lo eché al fuego y salió este becerro. Da hasta risa leerlo y escucharlo, ¿no? Yo nomás hice esto, yo lo tiré allí y mira lo que salió, un becerro. Moisés vio cómo la gente estaba en fiesta en torno al becerro. Había una fiesta religiosa, y en la fiesta religiosa hay trago, hay comida, hay danza, hay orgías, incluso ya cuando la gente se desenfrena totalmente, y en eso estaba el pueblo cuando Moisés bajó. ¿Qué es lo que pasa? Viene este juicio de Dios, se derrama la ira de Dios. Algún día vamos a hablar de eso. Solamente quiero enfatizar que la ira de Dios es una metáfora, en lo que la gente percibe acerca de Dios, pero Dios es amor. Algún día vamos a hablar de eso más adelante en la clase. No se me adelanten, no pregunten de esto. Solamente lean el Pentateuco como una historia, una novela que nos está contando el trato de Dios con la gente. Y quiero que pensemos ahora en esto. Por esas razones que yo quería detenerme más tiempo para que ustedes vieran este video, porque vamos a meditar en eso. Sinaí y Tabor son dos montañas importantes en esta historia. Sinaí, el monte Sinaí, ahí en la península de Sinaí, y Tabor, una montaña que estaba en Galilea, cerca de Nazaret. ¿Por qué quiero mencionarle estas dos montañas? Sinaí representa el antiguo pacto, el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Y el Tabor, el monte Tabor, representa el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Una pregunta para los que saben un poquito más de Biblia o han estado estudiando esto. ¿Qué pasó en el monte Tabor?
en el monte Tabor lo que aconteció fue la transfiguración del Señor. La transfiguración del Señor, lo cuentan Mateo y Marcos, no sé si Lucas. Y esta es la comparación que quiero hacer entre estas dos acontecimientos y montañas. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, subió para recibir la ley que Dios le dio para dirigir al pueblo, porque la ley era el regalo de Dios para el pueblo, para que hicieran un pacto, un convenio, una alianza con Dios y vivieran de la manera que la ley les iba señalando. Bueno, en el monte tuvo un encuentro con Dios, había la luz, el fuego, la representación de Dios sobre él, y él baja con las tablas de la ley. Cuando baja al valle y ve que el pueblo está en esta bacanal, está en esta fiesta a los ídolos, Moisés se enoja, Moisés quiebra las tablas y luego viene una mortandad. Esta mortandad ocasionó que aquí murieran 3,000 personas. Así nos relata allí el pasaje de Éxodo 32. 3,000 personas mueren por causa de este pecado, y luego Dios tuvo misericordia y paró eso y renueva su pacto, y luego ya todo se arregla. Les dio las tablas de la ley al pueblo de Israel. Voy a poner aquí la palabra Pentecostés. En Pentecostés, que son 50 días después de la Pascua judía, lo que en Pentecostés se celebraba, los judíos celebraban, era cuando Dios le dio las tablas de la ley a Moisés, la entrega de la ley. Y miren, aquí hay un número parecido. Allá cuando murieron 3,000, el día en que Moisés bajó de la montaña y se enojó, allá murieron 3,000. ¿Qué pasó el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2? Lo mismo, pero al revés. 3,000 personas fueron bautizadas y se convirtieron para seguir al Mesías. Así que ahí hay una coincidencia de números. Pero volviendo entonces al Tabor, Jesús sube al monte con 3 de sus discípulos favoritos, Pedro, Juan y Jacobo o Santiago. Suben los 3 y se quedaron acampando. Los otros 9 discípulos se quedaron abajo del cerro. El Señor nomás tomó a estos 3. Llega a la cima del monte Tabor, que es el monte de la transfiguración, y estando allí dice que el Señor se apartó para orar, y en un momento todos sus vestidos se transformaron y empezó a haber una iluminación en él, se transformaron en blanco, y de hecho dice el relato que una blancura que ni siquiera los lavadores, los que lavan vestidos los podían dejar tan blanco, y el Señor estaba iluminado, y de repente al lado del Señor aparecieron 2 personajes. A un lado apareció Moisés y al otro lado apareció Elías. Moisés representando el Antiguo Testamento y la ley, y Elías representando a esta corriente profética. Elías viene a ser como el profeta más emblemático del pueblo de Israel. Ahora estos 2 personajes se presentan. Moisés, cuando vemos al final de Deuteronomio, él subió al cerro y murió en el monte Pisga, en la cadena de Montes Nebo, en la cumbre Pisga. Ahí murió Moisés, pero nadie sabe qué pasó con su cuerpo. O sea, que había una tradición de que el Señor se llevó el cuerpo, o el Señor le sepultó, el Señor se encargó de él. Y por otro lado, Elías fue arrebatado en un carro de fuego cuando cruzó el Jordán, al otro lado del Jordán, y el Señor se lo llevó. Entonces estos 2 personajes se presentan con Jesús y están en la cumbre de este monte, conversando entre ellos acerca de los acontecimientos que han de venir. ¿Por qué es tan importante el monte Tabor? Porque desde ese momento en el Evangelio viene a ser como un relato cumbre. Empieza el Evangelio, en el caso de
Lucas, que habla del nacimiento del Señor y da más detalle, en el caso de Marcos, que solamente habla de su bautismo, y Mateo, que habla de su genealogía y también de su nacimiento. Pero llega un momento en todas las historias del Evangelio que va subiendo y llega a la transfiguración. Y la transfiguración es como la revelación del plan de Dios, y de ahí se detiene todo. Y de ese momento, cuando termina la epifanía, o sea, la revelación de Dios en el monte Tabor, él empieza a poner su mente y su viaje, su destino, el propósito por el cual vino, a bajar del monte, y de allí empieza él su viaje a Jerusalén. Cuando llega a Jerusalén es cuando es crucificado. Entonces aquí viene esta gran revelación de Dios. Cuando Pedro, Juan y Jacobo lo vieron, y Pedro todo nervioso, no sabía qué decir: Señor, qué bueno que estemos aquí contigo, qué tal si hacemos 3 casuchitas, 3 enramadas para que nos quedemos aquí, porque esto que está pasando aquí es algo tremendo, no queremos bajar de aquí, queremos estar en tu gloria, estar en esta magnificencia. Y dice la Biblia que en ese momento bajó una nube del cielo, desapareció Elías y desapareció Moisés, y la voz de Dios Padre que dijo: este es mi Hijo amado. Y luego dice que desaparece la nube y quedó Jesús solo. Así dice el relato, quedó Jesús solo. ¿Qué significa esto? Que el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, la nueva alianza que Dios hace con nosotros a través de Jesucristo, ya no cuenta con la ley ni los profetas. El antiguo pacto desaparece, se va Moisés, se va Elías, y dice el evangelista: y quedó Jesús solo. El nuevo pacto significa una relación con Jesucristo, porque Jesucristo es la palabra de Dios. Jesucristo es lo que Dios tiene que decirle al mundo. Jesucristo trae a nosotros el reino de Dios, que es la salvación. Y lo demás desaparece y Él baja. Ahora, Jesucristo aquí, al subir al Tabor, es como Moisés cuando subió al Sinaí. Pero hay diferencia. Moisés bajó con las tablas de la ley, Jesús bajó para entregar la gracia. Moisés baja y trae la ley, la legalidad, trae la justicia, trae incluso la muerte de 3,000 que se habían alejado. Pero cuando Jesús baja del monte Tabor, después de su transfiguración, se encuentra con sus apóstoles, el resto de ellos que se quedó abajo, y un papá que había traído a un niño enfermo, un endemoniado, dice la Biblia. Lo más probable era que tenía epilepsia por las características que dice allí. Y el papá le dice a Jesús: oye, tus apóstoles no pudieron sanarlo. Y el Señor le pregunta: ¿desde cuándo que le pasa esto a tu hijo? Y entabla un diálogo de lo que hablamos el domingo pasado en el sermón. Las preguntas de Jesús, un experto en escucha. Y luego el Señor sana al muchacho. Ahí está el contraste. Moisés baja, y por causa de la instauración del pacto antiguo que ya pasó, el antiguo pacto, 3,000 personas mueren. Jesús baja del monte Tabor y no mata a nadie. Al contrario, da vida y da salud y sana a la gente. Bueno, esta comparación era la que yo les quería decir. Y como iba a ser larga, ya llevo media hora casi en esto, por eso que no quería usar el tiempo de la clase. Terminamos ahora el libro de Éxodo. Voy a leer capítulo 40, ya avanzamos. Ahí están todas las leyes en cuanto al tabernáculo, el holocausto, etc. Ya vamos al versículo 33. Moisés levantó el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y colgó la cortina para la entrada del atrio. Así terminó Moisés la obra. Así que así termina el libro de Éxodo, cuando Moisés terminó la obra. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo.
Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. En toda su jornada, cuando la nube se alzaba de sobre el tabernáculo, los israelitas se ponían en marcha. Pero si la nube no se alzaba, ellos no se ponían en marcha hasta el día en que se alzaba, porque en todas sus jornadas la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego allí a la vista de toda la casa de Israel. Terminamos ya 2 libros, ya terminamos Génesis, ahora hemos terminado con Éxodo. El pueblo está fuera de Egipto, el pueblo está en el Sinaí, en el desierto. Se han solucionado los problemas que tenían, los problemas de seguridad, el problema del agua, el problema de la comida, el problema del liderazgo. Todo se ha solucionado. Dios les ha dado 2 regalos, les dio la ley y les dio el tabernáculo. Parece que todo está bien, Dios está con el pueblo, Dios los ha perdonado, está su presencia sobre el tabernáculo, de día de una forma de nube que le da un poquito más, le baja unos grados al calor del desierto, y allí está Dios contemplando a través de la nube o simbolizando su presencia a través de la nube, y en la noche, en la tardecita, la nube empieza a tomar otro color y se ilumina y es una columna de fuego que da calorcito durante las bajas temperaturas de la noche en el desierto, pero también le hace sentir al pueblo que Dios está con ellos. Todo parece estar muy bien. Así termina el libro de Éxodo, que es la salida, la liberación del pueblo de Israel. Así que, mis queridos alumnos, el martes comenzamos con Levítico. Entonces nos vemos el próximo martes en la clase número 7, comenzando con el Levítico. Un abrazo cariñoso desde Downey, California, desde el condado de Los Ángeles, y nos veremos pronto.